Vamos a continuar describiendo los elementos básicos, los constituyentes esenciales para entender la respuesta inmune específica. En concreto, en la lección de hoy vamos a dedicar el tiempo a describir y a comprender cómo son los antígenos y cuáles son los tipos fundamentales de anticuerpos, la estructura y su función. Podemos definir un antígeno como un grupo de sustancias muy heterogéneas que tienen la capacidad de ser reconocidas como extrañas al organismo que parasitan y a su vez son capaces de provocar en ese organismo que parasitan una respuesta inmunitaria adaptativa específica que se caracteriza fundamentalmente por ser capaces de inducir en ese organismo huésped la producción, la síntesis de anticuerpos. Diversos autores lo han definido de manera más concreta como cualquier configuración molecular que es capaz de inducir la síntesis de anticuerpos y de unirse específicamente con él. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo de sustancias muy variadas, de naturalezas distintas, que lo que las une, lo que tienen en común es que son reconocidas como extrañas en aquel organismo al que parasitan y son capaces de provocar la respuesta inmunitaria adaptativa específica, que consiste básicamente en la síntesis de anticuerpos. Suelen estar generalmente presentes en la superficie celular de los patógenos, de las bacterias, de los virus, de los hongos que atacan al organismo de los seres vivos y por lo general suelen tener naturaleza proteica o naturaleza glucoproteica, formados fundamentalmente por polisacáridos. Por lo tanto, si hay un concepto que tenemos que tener claro es que lo extraño al organismo es lo que se conoce como antígenos. Son sustancias que son capaces de provocar respuesta inmune, son sustancias inmunogénicas que van a reaccionar específicamente con el anticuerpo, que además tienen la característica de poseer gran tamaño en relación a las partículas o a las sustancias que va a producir, de poseer una complejidad química importante, pero ser muy estable también desde el punto de vista químico. Y lo más importante, ser reconocida como partícula extraña al organismo. En este esquema de aquí arriba, pues esto que teníais aquí representado sería el antígeno, que sería lo reconocido como extraño, y aquí el anticuerpo, lo que se ha sintetizado, lo que sintetiza el organismo a partir de las diferentes proteínas orgánicas, que se adapta perfectamente al antígeno y que se une a él para neutralizarlo. ¿Cuál es la naturaleza de los antígenos? Pues ya hemos dicho que es muy variada, son sustancias muy heterogéneas. Pueden ser sustancias proteicas, pueden ser sustancias glucídicas unidas a proteínas, es decir, glucoproteínas, o pueden ser sustancias lipoproteicas. Como ejemplo, pues todo el suero sanguíneo, por eso el problema de las incompatibilidades en cuanto a las transfusiones, las propias proteínas celulares, lo que explica, por ejemplo, el rechazo de órganos, algunas sustancias naturales como los venenos de determinadas serpientes o inclusive algunas propias células que modifican su estructura externa y se convierten en células cancerígenas. Pero no solamente tienen naturaleza de antígeno estas sustancias externas heterogéneas que hemos dicho, sino que también son consideradas como antígenos las bacterias y los virus, sobre todo con aquellas zonas de unión en su superficie que hace que sea reconocido como extraño y que el organismo sea capaz de producir los anticuerpos. Esas distintas zonas de la superficie de los antígenos, bien de tipo químico o bien de tipo bacteriológico, se denominan o se le llaman determinantes antigénicos o epitopos. Aquí en esta imagen tenéis un antígeno representado y aquí tenéis los determinantes antigénicos, veis esta especie de cuadradito y esta especie de triángulo que serían los puntos por los cuales es reconocido como extraño y son capaces de inducir la síntesis y la unión específica en los anticuerpos. Bueno, pues esas zonas específicas de unión en la superficie del antígeno se llaman determinantes antigénicos o epitopos. ¿Cómo es la estructura del antígeno? Pues ya hemos dicho que es una estructura
o una configuración enormemente heterogénea, pero que va a tener unas zonas específicas, se llaman determinantes antigénicos o epitopos, que son esas zonas pequeñitas de reconocimiento de las moléculas antigénicas por los anticuerpos y siendo su lugar específico de unión. Aquí en el esquema tenemos los antígenos, que son estas imágenes en rosa fuerte que tenemos aquí delante, y vemos cómo esos antígenos tienen determinadas zonas pequeñas de 8, 10, 12, 15 aminoácidos que se van a unir específicamente con el anticuerpo, que es esta estructura que ya describiremos ahora posteriormente, y que dependiendo del número de epitopos que tengan, pues los anticuerpos pueden ser anticuerpos monovalentes cuando solamente tienen un determinante antigénico, o anticuerpos polivalentes, como es el caso que tenemos aquí, que tienen varios determinantes antigénicos o varios epitopos, ¿vale? Y no mucho más de la naturaleza y estructura de los antígenos. ¿Qué es un anticuerpo? Pues los anticuerpos son proteínas globulares complejas con una estructura molecular similar, es decir, que todos los anticuerpos tienen una estructura muy semejante, que son sintetizados por el organismo agredido como respuesta a la entrada de un determinado antígeno, y a los anticuerpos en general también se les puede llamar inmunoglobulinas y se determinan con las siglas que tenéis puestos en el texto, IG. Estos anticuerpos tienen la característica de que van a reaccionar específicamente contra el antígeno o con el antígeno que ha inducido su síntesis, gracias a una estructura tridimensional que tiene el objetivo fundamental de neutralizar o destruir al antígeno. Por lo tanto, vamos a estudiar en este apartado las proteínas globulares que sintetizan el organismo parasitado como consecuencia de haber sido agredido por un antígeno, y en su conjunto a todas ellas se le denomina inmunoglobulina. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de unirse específicamente con el antígeno y destruirlo o neutralizarlo. ¿Cuál es la estructura de estos anticuerpos? Bueno, pues la unidad básica del anticuerpo es un monómero glucoproteico que corresponde a la molécula que hemos denominado inmunoglobulina y que, como hemos dicho, se abrevia como IG. ¿Vale? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Pues las inmunoglobulinas son las unidades básicas que forman los anticuerpos, y posteriormente estas inmunoglobulinas se asocian y pueden formar o bien monómeros, como es el caso aquí que estamos viendo, o bien pueden formar dímeros, que son la asociación de dos cadenas de inmunoglobulina, la 1 y la 2, o inclusive nos vamos a encontrar con anticuerpos que están formados por pentámeros, es decir, por la unión de 1, 2, 3, 4 y 5 inmunoglobulinas que van a formar ese tipo de anticuerpos. ¿Cómo es la estructura de una inmunoglobulina? ¿Cómo es la estructura de un anticuerpo? Bueno, pues cada monómero de la inmunoglobulina es una estructura que está formada por proteínas heterogéneas, por glucoproteínas que han sido sintetizadas por el organismo agredido. Y cada una de estas inmunoglobulinas está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas que tienen diferente tamaño. Lo primero que nos llama la atención, y lo vemos aquí en esta imagen, es que tienen una estructura muy característica, que es una estructura que se denomina en YY. Y yo en esta Y ahora mismo no veo muy claras las 4 cadenas polipeptídicas. Venga, vamos a ir analizándolo. Mirad, aquí tengo una cadena polipeptídica y aquí tengo otra cadena polipeptídica. Esas son cadenas polipeptídicas de pequeño tamaño, ¿veis? Las tenemos aquí representadas y las tenemos aquí representadas. Y después están estas pequeñitas, están en lo que serían los brazos de la Y. Y después tenemos otra, que es la que estoy señalando ahora mismo, que son cadenas más largas, ¿veis? Que es esta cadena que pone aquí, cadena pesada. Veis que aquí tenemos la otra cadena, que son cadenas más largas que van a constituir las otras 2 proteínas. Por lo tanto, la estructura básica de la inmunoglobulina está formada por 4 cadenas polipeptídicas de diferente tamaño. Analizamos esas cadenas polipeptídicas que forman la estructura de los anticuerpos. Hemos dicho que está formada por 2 cadenas ligeras que se le llaman también cadenas L. Aquí se ve la L
muy mal, pero sería esta es la cadena L y esta que estoy señalando ahora mismo sería la cadena L de una de las 4 cadenas L, una de las 2 cadenas L que forma la inmunoglobulina. En ella veis que está formada aproximadamente por unos 220 aminoácidos. Aquí tenemos la cabeza, el grupo amino, aquí tenemos el carbono, el aminoácido terminal con el C terminal, con el grupo carboxilo, y veis que se diferencian dos partes totalmente distintas, dos dominios en la cadena L. Un dominio que se llama el dominio variable, aquí está expresado por una V, y otro dominio que será el dominio constante, que está expresado por la letra C. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos vamos a encontrar que las dos cadenas ligeras tienen un sector de los aminoácidos que lo forman que van a variar de uno a otro dependiendo del antígeno que haya inducido su formación, y en cambio van a tener un dominio constante, un dominio que va a permanecer siempre igual para cada especie. Es lo mismo que nos ocurre con las otras dos cadenas. Hemos dicho que tiene otras dos cadenas, que son las dos cadenas pesadas, que también se llaman cadenas H. Aquí la H sí la vemos más clara, aquí vemos en azul la cadena H. Oiga, pues sí, es mucho más pesada porque es más larga, puede tener hasta un total de 440 aminoácidos. Vemos lo mismo, el grupo, el extremo N terminal, el extremo C terminal, y también vemos que tiene dos dominios, el dominio VH, que es el dominio variable, y el dominio constante, que a su vez está compuesto por diferentes fracciones, 1, 2, 3, 4, que determinan la clase de anticuerpos. Bueno, pues el dominio V es el dominio variable, los dominios C serían los dominios constantes. Esas dos cadenas pesadas junto con las cadenas ligeras se encuentran unidas entre sí mediante unos enlaces débiles que son los puentes disulfuro, que hacen que adopten esas dos cadenas esa configuración típica en Y mediante una porción extendida que se llama región bisagra. Ahora lo vamos a ver más claramente en otros esquemas. Aquí tenéis una estructura de lo que sería un anticuerpo en general. Veis que tiene un tallo vertical, que es este que estoy señalando ahora mismo, que está formado por las cadenas pesadas. Aquí estaría estabilizada por los puentes disulfuro, y aquí abajo tendríamos los dos extremos C terminal, y después tenemos aquí la región bisagra y aparecen los dos regiones, los dos brazos oblicuos de la cadena pesada y la cadena ligera. La cadena ligera con su extremo N terminal y su extremo C terminal, la cadena pesada solo con el N terminal, que van a formar esta estructura característica en Y, que es la estructura básica de los anticuerpos, que es la estructura básica de la inmunoglobulina. Cuando nosotros estudiamos más detenidamente la estructura de la inmunoglobulina, la estructura del anticuerpo, vemos que tienen esas cadenas, como ya he dicho, unos dominios, unos espacios, que uno de los cuales va a permanecer constante y es propio y específico de cada especie, de cada tipo de anticuerpo. Bueno, pues aquí lo tenemos marcado en las cadenas pesadas en blanco. Este sería el dominio constante de esta cadena pesada y este sería el otro dominio constante, y aquí tenemos los dominios constantes de las cadenas ligeras. Bueno, pues el dominio constante de cada anticuerpo se le denomina, o es el propio y específico de cada especie y de cada tipo de anticuerpo. Por contra de los dominios variables, que aquí están expresados en rojo, veis que son todos los extremos N terminal, ¿vale? Que tiene dos exactamente igual, que tiene un trocito de la cadena pesada y otro trocito de la cadena variable, que son los responsables específicos y van a ser el sitio de unión específico contra el antígeno, y que están inducidos en su orden, número y tipo de aminoácidos por el antígeno responsable de su síntesis. Luego, por tanto, cada anticuerpo posee dos tipos de dominio distintos: el dominio constante, que se le conoce también como dominio C, y el dominio variable, que se le conoce también como dominio V o variable. ¿Qué regiones estructurales nos podemos encontrar en un anticuerpo? Bueno, pues si nosotros hacemos un corte de la inmunoglobulina
por la parte de la región bisagra, es decir, voy a cortar por aquí. Aquí tenemos la cadena pesada con la parte en los brazos y la parte lo que sería en el cilindro, en el tallo. Aquí tenemos los grupos, los enlaces disulfuro que forman la bisagra. Pues si nosotros cortamos por este trozo nos vamos a encontrar con dos regiones totalmente distintas. Por una hay una región, o mejor dicho, dos regiones que se llaman la región FAB, fragmento de unión al anticuerpo, que son los dos brazos de la Y, que tienen los extremos terminales, los N terminales, tanto de las cadenas H como de las cadenas L, que son las partes variables y que es la zona donde se reconoce al antígeno y donde se realiza la unión específica. Si vosotros acordáis, la región específica a la que se unía por parte del antígeno se llamaba epitopo. Esta parte específica donde se une el anticuerpo al antígeno, sitio de unión específica al antígeno, se llama paratopo. Por lo tanto, cada inmunoglobulina, cada anticuerpo tiene dos regiones FAB, tiene dos paratopos, por lo tanto se puede unir de manera simultánea a dos antígenos. La otra región es la región que se llama cristalizable o región FC o fragmento cristalizable, que es el tallo de la Y, donde nos vamos a encontrar los extremos terminales de las cadenas H exclusivamente, el extremo de más, el extremo C terminal, donde están los grupos carboxilo, y que corresponde a la parte que va a estar estructural y específica de cada tipo de anticuerpo según la especie. Esta región se encarga de dar la señal de inicio a los procesos de eliminación del antígeno. Son capaces de activar un sistema que estudiaremos más adelante, que se llama el sistema de complemento, y que inclusive lo que va a favorecer es la unión a los macrófagos. Veis que no tiene una función tan específica como tienen los paratopos, como tiene la región FAB. Aquí tenéis, para finalizar, una diapositiva donde resumimos con esta figura toda la estructura del anticuerpo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos dicho que los anticuerpos están formados por dos cadenas ligeras que están aquí representadas en el azul, esta y esta, con dos fragmentos totalmente distintos. El de color claro, que es el fragmento variable, y el de color oscuro, que es el de fragmento constante. Esas dos cadenas ligeras están unidas mediante puentes disulfuro a las cadenas pesadas, que veis que aquí tienen dos colores también. En color gris clarito con los extremos N terminal es la parte variable, y la parte constante es la región más gris oscura. Esta es la región de la bisagra. Esta parte de arriba, que tiene una parte de cadena pesada y otra que es la cadena ligera, es lo que se denominan los brazos del anticuerpo. Y después tenemos el tallo o factor cristalizable, que está formado por las dos cadenas pesadas con los radicales ácidos en su terminal, que es donde se le van a unir los oligosacáridos, donde se van a unir los glúcidos para dar origen a esa glucoproteína que se denomina inmunoglobulina y que van a formar los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Qué tipo de inmunoglobulina nos vamos a encontrar? Pues existen fundamentalmente 5 clases diferentes de inmunoglobulina, atendiendo a la región C de las cadenas pesadas, es decir, atendiendo a el factor FC, atendiendo al tallo de la inmunoglobulina. Se denominan con letras en mayúsculas, y los 5 tipos, las 5 clases que nos vamos a encontrar son las inmunoglobulinas M, la G, la A, la D y la E. Bueno, pues vamos a ir diciendo algunos detalles muy concretos de cada tipo de esta inmunoglobulina. La inmunoglobulina G es la más importante. Está constituida por un monómero de inmunoglobulina y es el principal anticuerpo que se produce ante una infección. Es el que está mayor tiempo en circulación, es el que se encarga, como ya hemos dicho, de activar el complemento y de unirse específicamente a los macrófagos y a los granulocitos, y es capaz de neutralizar todas las toxinas que es capaz de producir cualquier agente que induzca la producción de esta IgG.
Además, la inmunoglobulina G tiene la característica de que está asociada a la memoria inmunológica. Es la que confiere inmunidad, la que deja defensa y la que origina un tipo de respuesta totalmente distinta, mucho más activa, mucho más intensa, mucho más rápida, que se llama respuesta secundaria y que estudiaremos más adelante. Por lo tanto, la inmunoglobulina G, que es un monómero de inmunoglobulina, constituye el principal anticuerpo. En segundo lugar tenemos la inmunoglobulina M, que es un pentámero de inmunoglobulinas que están unidas a una cadena que la estabiliza, que es la cadena J. ¿Vale? Esta cadena J es la que estabiliza este pentámero de inmunoglobulina, y esta inmunoglobulina tan grande es la primera en que aparece en el foco de infección. Pero, igual que es la primera que aparece, es la que activa precozmente al complemento y a los macrófagos, es la primera en desaparecer. Desaparece rápidamente cuando aparece en el foco de la infección grandes cantidades de inmunoglobulina G. Luego, lo importante de la M es que nos indica que la infección está siendo muy reciente, es la primera en aparecer. En tercer lugar, o mejor dicho, en tercer y en cuarto lugar, tengo dos tipos de inmunoglobulinas que son inmunoglobulinas monoméricas, es decir, que están formados exclusivamente por un monómero de inmunoglobulina, que es la IgD, que es el receptor de antígenos en la superficie de los linfocitos B, es decir, que está directamente relacionada con la respuesta humoral, y la inmunoglobulina E, que es monomérica, que aumenta sobre todo en las infecciones que se producen por parásitos y que se encuentran en los tejidos donde, al asociarse a los antígenos, produce la desgranulación de los mastocitos y la liberación de gran cantidad de histamina. Eso fundamentalmente ocurre en las alergias. Luego, la inmunoglobulina E está claramente relacionada con los cuadros de parasitosis y con los cuadros de reacciones alérgicas. Y en último lugar, nos queda la inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretora. Este es un tipo de inmunoglobulina que es un dímero y que se localiza fundamentalmente en las secreciones externas, es decir, en la lágrima, en la saliva, en el calostro, en las secreciones respiratorias, y es la primera línea defensiva frente a la infección. Esta inmunoglobulina A o inmunoglobulina secretora, en principio parecía que le estábamos dando menos importancia, pero con la infección del COVID nos estamos dando cuenta de su importancia, puesto que está localizada en las secreciones externas, fundamentalmente en la saliva y en las secreciones respiratorias, tanto nasales como bronquiales, que es un sitio de preferente atención a este tipo de patógenos. Por lo tanto, como ya hemos dicho, 5 tipos de inmunoglobulina, de los que nos tenemos que acordar fundamentalmente es que la inmunoglobulina M son las primeras que se producen y son las primeras que llegan al foco de infección, también son las primeras en desaparecer. Las inmunoglobulinas G, que son las más importantes desde el punto de vista de la respuesta inmune, ya que son las que más van a luchar contra el agente productor, y además indica un proceso de infección antigua porque son las que van a mediar el proceso de memoria inmunológica. Y en último lugar, pues la inmunoglobulina E, que es un mediador en los procesos alérgicos y en las infecciones por parásitos.